Bienvenidos a otro programa de Cortos y Largos, donde esta vez contamos con un invitado muy importante. Es Arnulfo Rodríguez Hernández, quien es economista principal de análisis macroeconómico en BBVA, institución en la que labora desde 2012 y actualmente también es profesor de asignatura en la Universidad Panamericana, donde imparte este semestre el curso de Finanzas Internacionales. Y Arnulfo entre 2004 y 2011 se desempeñó como investigador económico en el Banco de México. Es un profesionista egresado del Tecnológico de Monterrey, donde se graduó con mención de excelencia en 1995. En 2004 recibió el título de doctor en economía por la Universidad de Texas en Austin con la tesis Ensayos sobre reglas basadas en pronósticos de inflación, políticas robustas y deudas soberanas. Así que nada mejor para hablar sobre deuda soberana y otros temas de México que nos interesan. Y pues un gusto, Arnulfo, que nos acompañes en este programa. Al contrario, es un honor estar con ustedes y en su programa. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti. Y aprovechamos para dar las gracias a nuestra querida Lucía Baltazar, que fue la que nos contactó contigo. Entonces, pues, saludos a Lucía que nos escucha y nos pasó el conecte y encantados de tenerte de vuelta. Arnulfo, más bien encantados de tenerte aquí por primera vez, esperemos la primera de varias. Este, Arnulfo, pues muchas gracias por venir. Estamos grabando esto a inicios de junio de 2025. ¿Cómo ves a la economía mexicana? ¿Cómo ves? Digo, venimos de la elección judicial que ha ocasionado mucho comentario. Los fundamentos de la economía mexicana se ven un poco flat. Ha habido mucha expectativa por todo este tema del nearshoring. ¿Cómo nos ves? O sea, ¿cómo ves a la economía mexicana ahorita? ¿Cuál es tu perspectiva general? Pues mira, en grandes rasgos, yo veo la economía mexicana en un proceso intensivo de desaceleración económica que empezó el año pasado. Recordemos que el PIB creció solamente 1.5% en 2024, después de haber crecido 3.3% en 2023. Y esta fuerte desaceleración que hemos estado viendo en los últimos trimestres en parte obedece a la desaceleración tan abrupta que hemos estado viendo en la construcción no residencial. Eh, Esta fue la que impulsó en gran medida el crecimiento de la construcción en 2023. Veníamos de ver la construcción creciendo a tasas de alrededor del 15% en 2023, cuando en 2024 la construcción bajó su tasa de crecimiento a niveles del 3%. Ahora, la afectación en la economía no solamente fue en la producción industrial, que mostró un estancamiento en 2024, sino que también el sector servicios, que había crecido a una tasa un poco más del 3% en 2023, se desacelera en tasa de crecimiento para ubicarse en un nivel de 2% en 2024. Y a lo largo de 2025, pues tenemos la cifra del PIB que dio a conocer hace algunas cuantas semanas el INEGI, y vemos que la economía mexicana libró lo que se considera una recesión técnica, muy apenas, y en parte gracias al favorable desempeño del sector primario, ¿no? Que tuvo Ujú. una tasa de crecimiento trimestral de 8%, 8%, algo así. Ujú. y el sector servicios y la producción industrial registraron una contracción a tasa trimestral en el primer trimestre, ¿no? Entonces, sí vemos un panorama complicado, inclusive desde antes de las amenazas arancelarias de Trump, pues ya veíamos que la afectación en inversión estaba mitigando el crecimiento económico del país. Y ahora entramos en una situación aún más compleja, de mayor incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos, en donde, sin lugar a dudas, ya estamos previendo que vamos a ver afectaciones a la demanda externa del país.
Nosotros recientemente hicimos una revisión de pronóstico, nos habíamos tardado un poco en hacerlo. Teníamos anteriormente un pronóstico de crecimiento para el PIB de 1% en 2025 y nos demoramos un poco en hacerlo por razones institucionales y ya llegamos a una nueva revisión de pronóstico en donde estamos previendo que el PIB de México se va a contraer en 0.4% en 2025 y después retomará la senda de crecimiento a 1.2% en 2026. Estos dos pronósticos son muy similares a los que tiene el Fondo Monetario Internacional de menos 0.3% para 2025 y 1.4% para, para 2026. Y de esta revisión que hicimos de 1% a menos 0.4% para 2025, la mitad de esa revisión, es decir, 70 puntos base, está explicada por los aranceles de Trump. 70% de esa caída está explicada por los aranceles. El Eso es 50%, o sea, el 50%. 50%, es decir, eh, 70 puntos base. Ah, ok, Teníamos ya, 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 ya te un Sí, entendí, punto ya, ya, punto porcentual, 70%. ya, Ajá. ya, ya, ajá, ya, ya, ahora ya, ya, tenemos ya. menos 0.4, hay 140 puntos base de diferencia entre uno y menos Ujú. 0.4, entonces 70 puntos base, la mitad de esa revisión se debe a pues, la menor demanda externa que vamos a tener por los aranceles de Trump. Es que da la impresión de que todo se está pagando, ¿no? O sea, el tema de la construcción industrial, pues una gran parte de eso eran los famosos proyectos prioritarios del sexenio pasado, también mucha construcción por parte de Pemex. Todo este tema de exportaciones, pues también se está pagando y todo eso arrastra lo demás, o sea, pues eso arrastra las expectativas de consumo, arrastra las expectativas de producción industrial, de exportaciones. Entonces, pareciera que, pareciera que todo se va pagando, ¿no? O sea, como un plan, como un avión que va planeando y pues poquito a poquito vas apagándolos. Sí, sí, y de hecho, pues, estos motores que se están apagando, el motor externo, que no estaba Sí, ese tan era. dinámico. Hay que reconocer que el motor externo no estaba tan dinámico. En 2024 hubo un estancamiento en el crecimiento de la producción manufacturera de México y en 2023 la producción manufacturera de México solamente creció 1.3%, si mal no recuerdo. Es decir, ya veníamos de una situación con un motor externo poco dinámico. Y ahora se suma a la problemática de la economía que se está pagando el motor interno, cuando sabemos, como tú lo comentaste, Francisco, el motor interno pues había sido impulsado fuertemente por estos proyectos insignia del gobierno anterior. Y esto ya se está reflejando en la dinámica del empleo formal. Ujú, Y estamos viendo que lo que ha avanzado la generación de empleo formal de enero a abril de este año, pues es un avance de solamente 179,000 nuevos empleos formales, lo cual está ya posicionando esta generación de empleo de 2025 por debajo de la de 2024, cuando 2024 fue un mal año para la generación de empleo formal, con solamente 214,000 nuevos empleos formales. Ha sido la peor cifra en los últimos 15 años, con excepción, evidentemente, del año 2020, que es el año de la pandemia. ujú. Sí, sí. Y ahí, digo, o sea, yo me acuerdo cuando yo hacía un poquito más de macro, o sea, siempre se hablaba del crecimiento potencial del 3.5, ¿no? Te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Era el crecimiento, crecíamos a 2.5, pero bueno, el potencial era dos punto El cinco potencial era. siempre, ¿no? Era todo mundo. Y ahora, pues, o sea, pareciera que el crecimiento de ese entonces era más, o sea, eran los años dorados, o sea, en cierta medida, ahorita tenemos tasas de crecimiento promedio de 1.5 per cápita, probablemente negativo. Digo, habrá luego que evaluar conforme vayan saliendo censos y encuestas poblacionales, pero, pero bueno, pareciera ser que el panorama de crecimiento no es alentador. Hubo un poquito, y a lo mejor ahí me gustaría que nos hablaras un poquito más de perspectivas. Un poquito, o todavía hay ciertas perspectivas con el nearshoring. ¿Cómo lo ves? O sea, se habla mucho de que si es real, que si no es real, que es lo que se necesita hacer para que se materialice.
que si Trump va a beneficiar, o sea, que si todos los aranceles al final van a acabar beneficiando a México al margen, porque los aranceles para China son más altos, pero o sea, hay como mucho ruido alrededor del nearshoring todavía. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, mira, antes de responder la pregunta sobre el nearshoring, ya que tocaste el tema del crecimiento potencial, nosotros hemos analizado cómo ha evolucionado el crecimiento de largo plazo en México. Y la reducción del desempeño de crecimiento económico que hemos visto en los últimos 40 años ha sido tremenda. Ujú. Eh, de la década de los 40 a la década de los 70 del siglo pasado, el promedio de crecimiento económico fue de 6.2%. Y cuando llegamos a las primeras 2 décadas de este siglo, ese promedio de crecimiento bajó a 1.6. O sea, es una reducción de 460 puntos base. Sí, De sí. estos 460 puntos base de reducción, 290 son explicados por la menor contribución del capital al crecimiento económico. Y 120 de, de estos 460 puntos base de reducción son explicados por la menor contribución de la productividad total de los factores. Tenemos un problema estructural enorme en el país que se debe principalmente a una estructura productiva débil. ¿Débil en qué sentido? En que predominan las empresas de bajo valor. Exactamente. Para darte una idea, con cifras del INEGI, el 95% de las empresas en México son microempresas de alrededor de 5 millones. Y estas contribuyen, este 95% contribuye solamente con el 15% del valor agregado. Y además concentran al 40% de la población ocupada. Tenemos una pésima asignación del factor trabajo en la economía. Está muy concentrado en empresas de muy poco valor agregado. Hay un problema de mala asignación y eso, pues, muchos economistas han tratado de explicar pues, cuáles son los factores que están detrás del crecimiento económico de largo plazo. Y hay un estudio muy interesante de dos economistas, CA y Clenow, que son famosos en la literatura empírica del crecimiento económico, porque ellos en lo que analizan, tratan de determinar eh, cómo crecen las empresas a medida que envejecen. Ujú. Entonces comparan empresas de Estados Unidos, México y la India y descubren que después de 35 años, el crecimiento del empleo en las empresas de Estados Unidos llega a ser como de 8 veces. En México nada más se llega a duplicar y en la India es aún menos. Entonces, eh, esto lo menciono porque eh, creo que la política industrial en México debería estar enfocada a que las empresas crecieran de tamaño, a la expansión de las empresas. ¿Por qué? Porque al final del día esto termina reflejándose en la productividad total de los factores. Estos dos autores, y Eichler no, comentan que si el ciclo de vida de las plantas en Estados Unidos fuera como el de México o la India, la productividad total de los factores caería en 25%. Sí, sí. A qué se debe esto, Arnulfo? ¿A qué se debe que el empleo en una empresa mexicana pues crezca muy poco en comparación con una empresa de Estados Unidos? Porque pues escuchamos muchas cosas, ¿no? Es el tamaño de la economía, son empresas familiares, aquí la gente está cerrada al capital, son las estrategias fiscales, es Yo, yo, todo. yo pienso que hay dos factores principales que están detrás de esta problemática de debilidad estructural productiva del país. El primero tiene que ver con un tema de impuestos. O sea, hay incentivos fiscales distorsionadores eh, que, que están subsidiando a la economía informal.
subsidios que van a la economía informal, porque no hay cobro de impuestos en la economía informal, inclusive los mismos programas sociales incentivan que pues, la gente no busque un empleo formal, al contrario, ya con una protección médica o de seguridad médica. Eh, y en segunda instancia, bueno, todo eso ha creado una enorme economía informal de alrededor del 25% del PIB. O sea, que hay que enfatizar eso. Sí, Eh, que, pues imagínense lo que le resta a la productividad de la economía mexicana tener una cuarta parte del PIB en economía informal. Eh, y por otro lado, creo que también está el tema de qué tan intensiva es la competencia en la estructura de mercado de la economía mexicana. Creo que también hay un tema relacionado con esta situación eh, que impide que otras empresas puedan expandirse y tener pues, mayor longevidad y mayor eh, nómina o personal contratado. sí. Sí, eso que mencionas es muy importante porque, o sea, la, a ver, la informalidad, hay cientos de estudios para cómo combatirla, etcétera. En mi opinión, lo único que la va a mitigar es dar RFC desde el nacimiento. Eso es lo único que va a disminuir la economía informal en México. Porque ahorita la gente no se formaliza, no pide su RFC para no pagar impuestos, pero si te quitan ese costo, de hecho ya no es un costo, o sea, al momento que te registran, tienes un RFC, eres un sujeto fiscal, eh, pues Ujú. eso desaparece. Curiosamente, el gobierno anterior lo propuso y fue de las pocas iniciativas en materia fiscal que el Congreso le bateó, lo cual debe dar una idea de lo poco probable que es que eso pase en el momento, o sea, en un futuro cercano. Pero también tenemos el tema del financiamiento, o sea, o sea, porque hay negocios buenos, o sea, y yendo a tu punto de la poca intensidad del capital en México, a veces pareciera que el sesgo del capital es a salir también. O sea, por muchas razones, por incentivos fiscales, por preferencia, por cercanía con Estados Unidos, pero también hay un tema de financiamiento, que invertir en empresas en México simplemente no es atractivo. Sí, evidentemente también hay eh, factores como fricciones en el mercado crediticio que hacen que pues estas empresas no puedan obtener financiamiento. eh, y menos si no tienen un historial de pago de impuestos, ¿no? Ujú, ujú, Pues no son sujetas a crédito, o al menos no son agentes que puedan ofrecer un buen perfil de riesgo ujú. para el mercado de crédito en México, ¿no? Sí, Sí, ese es otro aspecto también muy sí. importante y definitivamente eh, pues la economía mexicana tiene pues, el riesgo de estancarse en bajos niveles de crecimiento económico en las siguientes décadas si no se empiezan a combatir pues, la informalidad, si no se mejora eh, la, la productividad laboral, si no se fomenta la inversión, en fin, o sea, estos riesgos pues están muy presentes y si no se atacan estas áreas, pues muy difícilmente vamos a salir del problema de bajo crecimiento económico a largo plazo. Pero el nearshoring nos va a sacar de todo eso, ¿no? Van a llegar un montón de empresas gringas y de empresas chinas y europeas a intentar saltarse las barreras del tratado Fíjate, de... fíjate que la historia del nearshoring está muy sujeta a debate y depende mucho a quién le preguntes. Pero en este caso yo no voy a tomar ningún partido, ni por los que están a favor ni por los que están en contra. Lo que voy a hacer es tratar de mencionar los aspectos o los argumentos en contra del nearshoring y los argumentos a favor del nearshoring. Eh, eh, lo que hemos visto en los últimos años, Cuando dices eh, argumentos a favor o en contra, o sea, porque digo, ¿quién está en contra del nearshoring? O en contra desde qué
perspectiva? O sea, ¿hay alguien en contra del desde el nearshoring? punto de vista de indicadores macroeconómicos. O sea, hay gente que está en contra del nearshoring. O sea, a ver, o sea, porque todo el mundo dice el nearshoring nos va a sacar y el nearshoring, o sea, Nos va a salvar. Es Ajá. que el nearshoring es más un tema mediático. Esa es Eh, nuestra postura. O sea, nos da gusto que. es, es más un tema mediático que se ha convertido como una especie de leyenda urbana. Ya, a ver, ok, Ajá. dale. Pero nosotros hemos analizado qué nos dicen los datos duros acerca de si realmente se está aprovechando la oportunidad del nearshoring en México. Y el nearshoring, o sea, en primera instancia, se refiere a la relocalización masiva del capital extranjero, en este caso, en México, ¿no? ¿Y qué evidencia dura tenemos? Bueno, si nosotros vemos cómo le ha ido a las nuevas inversiones dentro de la inversión extranjera directa, pues vemos que en 2023 y 2024 la proporción de nuevas inversiones dentro del total de la IED pues fue muy baja, 14% en 2023, 8% en 2024. Venía de tener buenas proporciones en 2021 y 22, con aproximadamente 50% del total de los flujos de inversión extranjera directa. Pero ya no lo estamos, al menos en los datos recientes de inversión extranjera directa, no parece que, que el nearshoring, definido como relocalización del capital extranjero en México, esté siendo muy fuerte, al menos desde el punto de vista de este indicador. Y luego si vemos la evolución del déficit de cuenta corriente en México, hemos visto que la magnitud de este déficit desde 2019 ha ido cayendo. En 2023 fue 0.5% del PIB, en 2024 el déficit de cuenta corriente fue 0.3% del PIB, cuando en promedio este déficit había andado en 1.2% del PIB. Entonces, los que somos macroeconomistas sabemos que un déficit de cuenta corriente se genera cuando un país invierte más de lo que ahorra. Ujú, Entonces, ujú, si ujú, esa brecha se cierra, en este caso hay un menor déficit de cuenta corriente, como en 2023 y 2024, quiere decir que gran parte de esa inversión es financiada con recursos propios, ujú, no con recursos del exterior, ¿no? O sea, un argumento más en contra del nearshoring. ujú, Y por último, está el argumento que tiene que ver con la posición de inversión internacional neta, ujú, o en otras palabras, cuál es la posición acreedora o deudora neta de un país. Entonces, si vemos las cifras que publicó hace poco el Banco de México sobre esta posición de inversión internacional neta, vemos que como porcentaje del PIB, la posición deudora neta del país ha ido cayendo. Era como 49% del PIB en 2019, entre 2021 y 2023 pasó a ser solamente de 43%, y en 2024 bajó incluso más, a un nivel de 32%, si mal no recuerdo. Entonces, pues tampoco, al ver este indicador, o sea, estamos viendo que la posición de deuda neta del país está incrementando, sino al disminuyendo. contrario. Entonces, estos argumentos operan en contra de la validez Ujú, empírica del nearshoring. ujú, Ahora, ¿pero qué podría estar pasando? A lo mejor estamos viendo cómo se está aprovechando el nearshoring a través de medios alternativos, que podrían ser las empresas de refugio o las ujú, shelter companies, como se les llama en inglés, que apoyan la operación de las empresas transnacionales para que las transnacionales establezcan operaciones en México sin la necesidad de que las transnacionales tengan que tomar propiedad de las instalaciones. ujú, Entonces, ujú, pues eso no se vería en inversión extranjera directa, ujú, o ujú, sea, si así estuviera ocurriendo. ujú, O a través de la subcontratación de empresas eh, para que las empresas transnacionales pues le encarguen la producción a empresas mexicanas, eh, y en ese sentido pues podríamos decir que a lo mejor la inversión nacional efectivamente está aprovechando la oportunidad de nearshoring, y que parte del incremento de las exportaciones de México en los últimos años
haya beneficiado a la inversión nacional. Ese argumento te parece, yo digo, porque uno ve las exportaciones y están volando. O sea, o sea, al menos en dólares, ¿no? Y digo, ahí En hay dólares, temas de evaluación, etcétera, pero en sí, dólares, o sea, uno ve la serie de exportaciones mensuales y pareciera ser que es el único motor que queda medio prendido. Tú compras ese argumento de la subcontratación y de la expansión de las de shelter empresas companies. mexicanas y las shuttle companies y la reinvención de utilidades, que eso no se ve o no la compras tanto. O sea, ¿cómo lo estás haciendo tú? no tanto por el hecho de que en la cadena de proveedurías, Ujú. pues se requiere que muchos de estos productos cuenten con algún tipo de certificación para Ya, cumplir con ciertos estándares de calidad de las empresas transnacionales. Entonces, no dudo que haya muchas empresas que que ya cumplan con estos requisitos de certificación, eh, pero como para pensar en algo que es eh, macroeconómicamente significativo. benéficamente masivo, Ujú. a muchas empresas, dudo mucho que eso estuviera pasando, ¿no? Porque quizás ya se estaría reflejando esta situación en el valor agregado nacional de las exportaciones Ujú. mexicanas, Ujú. que es una cifra que se mantiene sin mucho cambio Ok. actualmente. Ujú. Oye, ¿y qué hay del argumento? ¿Qué hay del argumento que se hacía ahí de forma muy temprana de la ocupación en parques industriales y la construcción de parques industriales, la demanda de parques industriales? O sea, hasta se decía, no, ya los chinos están comprando lotes en los parques industriales, que sí está sucediendo, pero pues, si uno se mete a ver las cifras, pues pinta muy poquito, por ejemplo, la inversión china. Eh, ¿qué les dirías a los creyentes de este argumento? ¿Es una cuestión de que realmente pues, la capacidad era poca, por eso había una ocupación alta? ¿Que es meramente anecdótico? Pues digo, por lo que tengo entendido y he leído de reportes de la AMPI, de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, o sea, han tenido mucha demanda, pero la pregunta es, ¿para qué se estaban utilizando esas naves industriales? ¿Se están utilizando para procesos de producción manufacturera o se están utilizando en la mayoría de los casos como bodegas? Esa es la pregunta que yo quisiera responder. Evidentemente, yo no tengo acceso a esa información eh, del AMPI como para poder dar una mejor respuesta en este momento. Pero sí, o sea, creo que también dentro de lo anecdótico, pues lo que se comenta es que se creció mucho en la parte de bodegas. Entonces, creo que ahí también vimos algo. Paco, tienes tu micrófono apagado. No, 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 no. Yo aquí rescato, Arnulfo, lo que comentas de cómo, o sea, es un tema más mediático y en cierta medida de relaciones públicas. O sea, México está al lado de Estados Unidos. Las exportaciones para allá nunca se van a acabar. Y siempre va a haber gente que va a hacer lana, ¿no? A lo largo de toda la cadena de producción, o sea, capital, trabajo, en los tres sectores de la economía, o sea, siempre va a haber beneficiados por esa relación, ¿no? Y evidentemente hay que estar creando narrativas, pero creo que es muy importante hablar con un macroeconomista para entender si realmente se está viendo algo. Y una Ujú. segunda capa es, pues, o sea, qué hacer para sacarle más jugo a esa relación, o qué hacer para sacarle más jugo a esa fatalidad de la geografía. Em, pero si quieres, volvamos un poco más al tema al tema macro duro. Este, ¿cómo, a ver, ya tenemos un poco el tema de dónde venimos, dónde estamos. Nearshoring, pues, ese es un tema más mediático. O sea, ¿por dónde sí? O sea, ¿por dónde? ¿Cuál es el caso optimista para la economía mexicana o para alguien que quiera meterle dinero a México? O sea, ¿por dónde sí? Por dónde sí puede haber creación de valor? ¿O no? Sí, no, definitivamente eh, creo que hay dos temas que le pueden dar mucha competitividad a la economía mexicana, ¿no? Para atraer capital extranjero, para fomentar la inversión y recuperarnos en mejores tasas de crecimiento económico. Eh,
uno tiene que ver con la inversión en infraestructura, pero que sea infraestructura productiva. Eh, Sí, porque ya no, vimos en el sexenio pasado inversión en infraestructura. infraestructura que no consideramos que sea muy productiva esa inversión, Ujú. a tal grado de que genere muchas externalidades positivas que ayuden a que la inversión privada también empiece a detonarse. Entonces, necesitamos proyectos que tengan, que sean de alto impacto eh, para el país, que tengan que ver mucho con pues la capacidad exportadora de México, ¿no? Para seguir aprovechando el mercado de Estados Unidos y diversificarnos hacia otros mercados de economías avanzadas y, ¿por qué no?, de otras economías latinoamericanas, eh, creando una infraestructura de mayor calidad en puertos, aeropuertos, ferroviaria, carretera, etcétera. Eh, Pensar, por ejemplo, en el ejemplo de Dubái, Ujú. eh, en temas de infraestructura, desarrollo de infraestructura, ¿no? Que vio un nicho de mercado en el desarrollo de esta infraestructura y, y ha tenido mucho éxito. Eh, entonces, eso le puede dar mucha competitividad a México. Y está el tema, evidentemente, del fortalecimiento del Estado de Derecho. Otra cosa en la que hemos retrocedido en los últimos años, desafortunadamente. Y son temas en los que pues, el gobierno federal eh, pudiera empezar a tomarlos en serio, más en serio, eh, para eh, pues redireccionar el rumbo económico del país. Sí. Eh, eso diría yo, hasta donde el alcance de mi conocimiento me lleva, es lo que podría opinar en este momento. No, el tema de la infraestructura es bien importante porque, o sea, ya se nota. O sea, yo te doy un ejemplo, o sea, anecdóticamente, ¿no? La carretera México-Puebla, yo llevo 25 años usándola, ¿no? Bueno, hace 25 años yo hice la carrera y era una carretera que estaba, pues, prácticamente vacía, chulada, te hacías 2 horas, hora y media si eras atrabancado. No, las casetas, pues, ni las pasabas. Ahora es un estacionamiento. Y es un estacionamiento porque en 25 años el parque vehicular ha crecido. Sigue siendo una carretera de 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. Las casetas, pues aunque le pongan casetas, pues es nada más distribuir el embudo. Entonces, y como esa hay varias, o sea, Guadalajara también, ¿no? La Guadalajara Manzanillo, que yo soy de Guadalajara, 40 años tomando igual la carretera, chulada hasta hace 20 años. Y ahorita pues ya es un estacionamiento, ya vas a vuelta de rueda. Entonces, y eso, o sea, es anecdótico, pero afecta a la productividad. O sea, un tráiler que se tarda 3 días en vez de dos es lana. Un coche que no entrega, un paquete de DHL que no entrega a tiempo es lana. O sea, ahí sí puedes ver el envejecimiento del país a través de una infraestructura, de cómo no ha crecido, o no ha crecido en las áreas más productivas del país, tampoco. Sí, o sea, y falta mencionar los problemas de escasez de agua, Ujú, de eh, cuellos de botella en las líneas de transmisión eléctricas. O sea, son obstáculos para el desarrollo de clústeres manufactureros en ujú, ciertas regiones que pudieran tener el potencial, ¿no? sí, O inclusive en aquellas donde ya están los clústeres, pues que impiden que puedan crecer aún más. sí. Eh, o sea, ese es otro tema, ¿no? O sea, el país requiere avanzar en la transición energética hacia energías más limpias, pero para ello se necesita llevar las líneas de transmisión a los puntos donde se genera ese tipo de electricidad limpia. Ujú. Sí, sí, que eso es bien importante. O sea, yo te diría, digo, aquí esto da realmente para otro programa. Sí, claro. Yo te diría que o sea, que la infra es hasta más importante que el Estado de Derecho, porque, o sea, de las inversiones que hablamos, son inversiones que tienen mucho peso político. O sea, que el Estado de Derecho es una consideración secundaria, se arreglan a nivel político si hay un problema, pero si simplemente no hay agua, energía o caminos,
O sea, Sí, puedes no hay tener a los nada. mejores jueces del mundo, pero, o jueces, ministerios públicos, etcétera, you name it. Pero si no hay, ahora sí que infraestructura, pues va a estar todavía más complicado. Y ahí el tema, o sea, es que, por ejemplo, pues CFE tiene su plan de CAPEX, Capufe tiene, o sea, el problema es que durante muchos años no se metió. O sea, incluso si empezamos a meterle ahorita, vamos con mucho rezago. Y ahí el tema de la capitalización, o sea, asumamos que somos gabinete y que decidimos ya, le metemos infraestructura al país, va a ser nuestra prioridad. No sé si tengas o si han trabajado en BBVA, Arnulfo, algún estimado de las necesidades de infraestructura, o sea, cuánto costaría traer cerrar la brecha de infraestructura porque al final de cuentas, y eso nos lleva a un último punto que es la calidad crediticia del país. O sea, asumiendo que queramos meterle, tenemos espacio para meterle, ¿cómo ves el Para déficit? ¿Cómo ves meterle. el techo de deuda? Sí, es un tema muy interesante, eh, porque asumamos que nosotros eh, queremos ver más inversión en infraestructura física Ujú, en los siguientes 5 años, de aquí al 2030. ujú, Y pudiéramos pensar en que queremos agregar un punto porcentual de PIB a un fideicomiso de infraestructura pública. ujú, Entonces, eh, eso elevaría el déficit público en un punto porcentual, ujú, suponiendo que no se usan recursos tributarios ujú, para financiar este fideicomiso. Eh, y si asumimos o si tomamos el promedio del multiplicador fiscal de inversión pública en México de 2011 a 2019, que es más o menos de 0,8, eh, pues esto podría incrementar el PIB en 40 puntos base por año. O sea, un punto, perdón, en 80 puntos base por año. ujú, Es un punto porcentual de déficit por año para acumular 5 de aquí al 2030. Con un multiplicador fiscal de 0,8 tendríamos 8 décimas más de crecimiento Por eh, año. por año. O sea, se paga Por año. solo, básicamente. O sea, digo, ese 0,2 del PIB que queda flotando, o sea, pero, o sea, básicamente se pagaría solo. Eh, O no, o no. es que va a depender de qué tanto le pegue al crecimiento potencial. O sea, Ya, si es infraestructura productiva que favorece el crecimiento potencial, pues diríamos que se pagaría solo. ya. Sería una magnífica inversión. Ok. Eh, pero de todas maneras, esto te elevaría las previsiones que tenemos de deuda pública al 2030. En un escenario sin fideicomiso para la infraestructura, el cociente de deuda pública PIB en 2030 prevemos que sea 58%. Con el fideicomiso de infraestructura pública, este cociente subiría a 62%, 4 puntos porcentuales más eh, de deuda. Ujú, Eh, en estos momentos, si no se hacen los ajustes fiscales necesarios en los siguientes años para poder reducir el déficit público a niveles de 2% del PIB en promedio, el cociente de deuda pública PIB no va a poder ser, no vamos a poder estabilizarlo estabilizarlo. Ujú, si no se hacen esos esfuerzos fiscales. Eh, los datos que les comenté de previsiones de cociente de deuda pública PIB, toman en cuenta que en promedio el déficit público es de 2,9% entre 2026 y 2030. ¿Que actualmente cuánto es? De Bueno, el año 2020. pasado fue 4,9 el déficit Ujú. público tradicional, ujú, y el gobierno prometió reducirlo a 3,3 en 2025. ujú. Nosotros no pensamos que lo logre y que en el mejor de los casos va a ser un 3,8 de Ok. déficit
público tradicional. Entonces, la tarea, el reto es enorme para evitar que el cociente de deuda pública PIB continúe con su trayectoria ascendente. Se tienen que hacer esfuerzos enormes, ya sea por el lado del gasto, castigando más el gasto público con mayores recortes, o buscar algo que nos dé una mayor recaudación tributaria, que el gobierno actual ha prometido lograrlo, pero apoyándose en eficiencias recaudatorias y en una simplificación administrativa y tecnológica del cobro de impuestos. Pensamos que eso no va a ser suficiente, que se requiere una reforma fiscal que elimine algunas exenciones al pago del IVA, no todas, por supuesto, eh, sobre todo aquellas que benefician más a los deciles de mayor ingreso, es así, como comer en restaurantes, Ujú, ujú. que, que eliminen la exención al pago de IVA en restaurantes. Eh, o que también eh, aumenten la tasa del ISR, aunque no nos guste, o una combinación en la que aumenten la tasa del ISR y más personas físicas formen parte del estrato donde se cobra la mayor tasa de ISR. En fin, o sea, hay una serie de combinaciones que te pueden ayudar a incrementar más la recaudación tributaria, que como sabemos México está en el último lugar dentro de los países de la OCDE en recaudación tributaria como proporción del PIB. Pero déjame, a ver, déjame hacerlo un poquito abogado del diablo. Este, sabemos que Hacienda tradicionalmente ajusta la recaudación tributaria con el IEPS a las gasolinas. Nos puede gustar o no, es lo que hacen. Incluso hasta se puede argumentar que es un impuesto ecológico. No, no quiero entrar en esa discusión, pero bueno, está el IEPS a la gasolina, ¿no? Si sigue bajando el petróleo, pues bueno, va a caer más lana para Hacienda. Y al final de cuentas, todo este tema de deuda hay que verla en términos relativos. Si todo el mundo se deteriora en sus ratios de deuda, y hablo de los países pares de calificación en México, Chile, Estonia, o sea, los que están en el área de las triple Bs altas y A bajas, si todo el mundo va en la misma dirección, pues igual México sigue siendo la camisa menos sucia, ¿no? Entonces, eh, Mira, qué bueno que tocas este tema, porque hace unos instantes que mencionaba los problemas para el crecimiento económico a largo plazo de México, encontré unos datos muy interesantes sobre Colombia y Turquía. O ujú, sea, cuando México pierde eh, 340 puntos base en el crecimiento económico a largo plazo, entre a finales de los años 70 y a finales de los años 90, porque ahí el crecimiento a largo plazo pasó de 6.2 a 2.8, esa reducción de 340 puntos base en el crecimiento económico de México. Colombia nada más pierde 190 y Turquía 100. interesante. Y luego, si nos vamos a lo que ha pasado en los años, en los últimos 5 años, Ujú, desde 2019, el crecimiento promedio de México fue solamente 0.6%. El de Colombia fue 2.6, el de Turquía 1.9. ya. O sea, Ah, lo que quiero decir con todo esto es que eh, el país está teniendo un grave problema de crecimiento económico, de muy bajo crecimiento económico, eh, que no nos hace más atractivos en el largo plazo que otras economías, eh, y ya ni pensar en términos de PIB per cápita, ¿no? Que ujú, ahí estaríamos pues, en una peor situación. Eh, por ejemplo, cuando uno analiza el PIB per cápita de México de 2019 comparado con el de 1950,
estamos igual en términos de lo que representa el PIB per cápita de México con respecto al PIB per cápita de Estados Unidos. No hemos avanzado en esos 70 años. Muchas otras economías, la mayoría de las economías de la OCDE, avanzaron significativamente. Por ejemplo, Italia y Alemania estaban en 1950 en el mismo nivel que México con respecto al PIB de Estados Unidos. Para 2019, Alemania llega a un nivel de 80% del PIB per cápita de Estados Unidos, Italia a un nivel de 60% del PIB per cápita de Estados Unidos y México se queda en un 30% del PIB per cápita de Estados Unidos. La economía mexicana tuvo una tasa de crecimiento anual compuesto menor al 2% del PIB per cápita en estos 70 años. Cuando la teoría de la convergencia señalaría que México debió haber crecido a una tasa del 3%, tasa anual compuesta de 3% en estos 70 años. Mira, déjame, este gráfico que Y, voy a compartir un gráfico que es mío, o sea, es nuestro, de acá, pero que ilustra muy bien lo que comentas. Aquí estamos viendo el crecimiento per cápita de México contra otras economías, Corea, Chile, Polonia, Turquía, República Dominicana, todas estaban atrás de México hace 50 años, en 1973, y al día de hoy solo República Dominicana está atrás de México, y ya no por mucho. Esto es en dólares corrientes, PIB per cápita. Uh Creo que -huh. lo que nos estás intentando decir es que, bueno, hasta ahorita nos hemos salvado por muchas razones, ¿no? O sea, la tasa de interés que paga el gobierno y la economía mexicana sigue siendo menor al crecimiento. Si bien el crecimiento es mediocre, la tasa de interés que pagamos es menor, pero eso puede cambiar. Y si las tasas de interés suben, eso puede empezar a generar dinámicas de deuda insostenible, que obviamente resultarían pues en círculos viciosos. Y creo que en ese sentido el mensaje es a trabajar para crecer el pastel. Sí, sí, indiscutiblemente en, en eliminar los obstáculos estructurales que impiden mayores tasas de crecimiento económico. El enfoque debería ser más un enfoque de mediano y largo plazo que un enfoque de corto plazo. O sea, lo más fácil en política macroeconómica es hacer una gestión de la demanda en el corto plazo. O sea, decía James Tobin, que fue miembro del Consejo de Asesores Económicos de Kennedy Ujú, y premio Nobel de Economía en 1981. James Tobin decía, en el corto plazo la demanda manda, pero son los avances en la oferta los que determinan el progreso en el largo plazo. ujú. Si no cambia esa mentalidad hacia un enfoque de más mediano y largo plazo, por políticas que vayan más del lado de la oferta, vamos a estar condenados a seguir teniendo estas bajas tasas de crecimiento económico por las siguientes décadas. ahora, Rulfo, de momento no vemos que esté sucediendo algo que vaya a cambiar las cosas. O sea, sabemos lo que se tiene que hacer, gasto en infraestructura que si se use, que si sirva, cosas que sabemos que puede generar un círculo virtuoso, pero no se está haciendo. Entonces, vamos a seguir con nuestro crecimiento, pues sí, modesto o raquítico. Eh, como tú lo comentabas, bueno, tampoco se prevé que haya cambios, no se prevé que haya impuestos nuevos o cambios en los actuales en el futuro, se ha comentado. Entonces podemos descartar eso, pues al menos para los siguientes años o en el corto plazo. Eh, Tú mencionas que es necesario hacer estos cambios para que México conserve su calidad crediticia. ¿En qué momento, o sea, me imagino que ustedes hacen escenarios, en qué momento, si no se hace nada, en cuántos años o en cuántas décadas, pues la cosa se pondría insostenible?
para México? ¿En qué momento la razón deuda sobre PIB se volvería insostenible si no se hace nada en los próximos años? O sea, ¿se vuelve insostenible en una década, en dos, el tiempo es menor? ¿Cuáles son las proyecciones que tienes sobre esto, Arnulfo? Bueno, te diría que eh, México parece que libra el riesgo de que se pierda el grado de inversión de aquí al 2027. Eh, por cómo vemos la trayectoria de la deuda pública ascendente, pero no a niveles que puedan encender focos de alarma en las Alarmantes. agencias calificadoras crediticias. Pero a partir de 2028, si continúa subiendo la deuda pública como porcentaje del PIB, empezamos a tener un mayor riesgo de reducción de calificación crediticia y probablemente la pérdida del grado de inversión, eh, que no significa el fin del mundo. Ya tenemos el caso de Colombia, por ejemplo. Eh, pero sí, pues complica evidentemente todo el financiamiento del país y De, de las empresas, los hogares, eh, porque definitivamente el, el piso de financiamiento pues lo determina el el sector suelo. público, ¿no? sí, claro. Eh, Pero y de hecho estamos mejores parados que Colombia, ¿no? O sea, me refiero a que nosotros tenemos menos deuda denominada en moneda extranjera que Colombia. O sea, eso no abona a lo que acabas de decir, que pues, no sería el fin del mundo, ya que la mayoría de la deuda está denominada en moneda nacional. sí, han habido muchas mejoras en términos del perfil crediticio de la deuda pública, tanto por eh, la composición de deuda denominada en pesos, como por eh, los plazos para pagar la deuda, ¿no? Cada vez mayores, ¿no? Tengo entendido que el plazo promedio anual de la deuda del sector público es de un poco más de 8 años. Sí, definitivamente todo esto ayuda en gestión del manejo de la deuda pública. Eh, y, eh, pero no deja de ser preocupante cómo vayan las autoridades del gobierno federal a resolver el tema de la disciplina fiscal en los siguientes años. Eh, y eso es lo que nos tiene a nosotros un poco preocupados de qué tanto puedan lograr retomar la disciplina fiscal cuando están de por medio presiones de las pensiones públicas, del esquema de reparto anterior, están las presiones de la ampliación de los programas sociales, que como sabemos llegaron para quedarse. Como decía Milton Friedman, no hay incremento más permanente en el gasto que un incremento temporal en el gasto social. Ajá. Ujú. Y el tema de Pemex, Sí, que Sí, continúa siendo eh, un factor de presión enorme. sí. Y ¿Qué se puede creciente. hacer con Pemex? A ver, Eh, eso, ajá, dale. sí, o sea, tomando en cuenta las restricciones de la nueva forma de hacer política energética en México, que bien o mal busca la soberanía energética. Ya no vamos a entrar en discusión de si es bueno o malo, pero dentro de estas restricciones, ¿qué se podría hacer con Pemex? Pues tratar de revisar el modelo de negocio eh, para buscar atraer más capital privado en proyectos de inversión conjunta, asociaciones público-privadas, eh, enfocarse a los campos petroleros más productivos de Pemex, controlar el gasto operativo y lograr mejoras de eficiencia en la refinación. La refinación, antes de que llegara el gobierno, inclusive el anterior, se decía que la refinación causaba pérdidas por alrededor de 100 mil millones de pesos al año.
Me imagino que esto continúa y sigue siendo el factor de mayores pérdidas de Pemex Ujú. al día de hoy. Entonces, si no se avanzan en estos puntos, pues Pemex va a continuar siendo una empresa con, con pérdidas, eh, y va a seguir requiriendo de apoyos del gobierno, eh, que no han sido triviales. En el sexenio de AMLO fueron casi 2 billones de pesos en apoyos, cuando la empresa perdió 1.3 billones, según los cálculos que hice de sus reportes financieros. Pues cómo no iba a requerir apoyos perdiendo 1.3 billones de pesos. Y va a seguir continuando esta presión para las finanzas públicas por parte de Pemex hasta que no se empiecen a atacar estos puntos y otros más que la hagan más eficiente. Sí. Y además, yo a tu punto, Arnulfo, pues es que eh, pareciera ser el único, pareciera ser lo arreglable, porque digo, de los tres factores que mencionaste, pensiones, pues eso es muy difícil echarse para atrás, ¿no? O sea, ya son compromisos que el Estado mexicano hizo, pa' bien, pa' mal, etcétera, pero o sea, ya está, o sea, no, es muy difícil recortar pensiones, o sea, no pasa. Programas sociales, pues también muy complicados, ya están en la Constitución, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, están en la Constitución. Y Pemex es lo que, pues, es lo que está vivo en cierta medida, o sea, es lo que todavía en cierta medida está en juego, que se puede ajustar, refinación que tú comentas, ganancias de eficiencia, etcétera. Pareciera ser que es por ahí, porque o sea, uno ve las pérdidas solo crecen, las pérdidas solo crecen y eso no es bueno, porque además, eh, digo, nos estamos pasando un poco de la hora, pero cuando uno ve el diferencial entre la calificación del Soberano y de Pemex, y uno entiende la dinámica presupuestal entre el Soberano y Pemex, algo eventualmente se va a tener que ajustar, ¿no? O sea, algo eventualmente se va a tener que ajustar, el gobierno no va a dejar que Pemex caiga, Pemex solo va a crecer y es claro para dónde va a jalar. Entonces, Sí, sí, coincido contigo, Francisco, algo se va a tener que ajustar y lo más probable es que lo que termine ajustándose sea la calificación crediticia soberana, así es, porque estos apoyos son incondicionales a Pemex, y el gobierno no va a permitir que Pemex caiga en default. no. Prefieren que caiga, o sea, en la historia te dice que un presidente mexicano prefiere que el soberano caiga en default antes que Pemex. Que Pemex. O sea, ese es el... Pues sacrificar la calidad crediticia del Ujú, soberano, eh, para que no caiga Pemex en default. ujú. Pensamos que esa, es el evento más probable Sí, en los próximos años sí, que sí, sí. suceda. Sí, yo coincido contigo. Pues bueno, buenísimo, Arnulfo. Digo, creo que nos podremos extender Sí, hasta muchísimo. O sea, mañana. Pemex podría, ajá, sí. Este, pero pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, Arnulfo, si quieras cerrar con algo, o si puedes comentar dónde te puede seguir la gente, o es exclusivo para los clientes de BBVA. Este, con gusto lo ponemos en los detalles del episodio. Sí, pues qué bueno que abres este paréntesis publicitario, Walter, eh, pues porque sí me gustaría comentarle a ustedes y a todo el auditorio, eh, que nos está viendo u oyendo, que eh, pueden consultar las publicaciones en la página de BBVA Research. eh, Son publicaciones gratuitas. Tenemos varias unidades de análisis económico, no solamente de temas macroeconómicos, sino de temas sectoriales, de temas de sostenibilidad, de temas de banca. Y estos documentos están disponibles gratuitamente para todo público y con mucho gusto pues pueden consultarlos y preguntarnos, contactarnos a los autores de los mismos en caso de que tuvieran dudas o quisieran eh, un poco más de información sobre los temas de interés.
Sí. Pues mi querido Arnulfo, espero que sea la primera de varias. Estamos encantados de que hayas aceptado la invitación. Creo que son temas bien importantes en la coyuntura en la que estamos. Creo que es necesario que nuestra audiencia y la gente en general estén informada. Y pues nada, intentar hacerlo recurrentes. ¿Te la pasaste bien? ¿Estás contento? ¿Te gustó la dinámica? La verdad, sí, sí, lo disfruté mucho. Ah, qué bueno. Muchas gracias a ustedes dos por ser excelentes anfitriones. La verdad es que la conducción de los temas fue muy buena, los felicito. Y yo lo disfruté al máximo. La verdad es que es parte de Ah, mi muchísimas trabajo y parte gracias. de lo que me gusta hacer. Con mucho gusto comparto el poco conocimiento que tengo de los temas, eh, con el propósito de que se tomen mejores decisiones No, a no. cualquier nivel. No, pues aquí Ah, estamos y de muchísimas nuevo gracias, Adolfo. esperamos que sea la primera de varias y pues aquí estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, querido Arnulfo. Al contrario, gracias Francisco y muchas gracias Walter.